Vamos a ver un poco la importancia que tiene el Cajón del Maipo, las consecuencias de este proyecto e incluso cómo puede impactar el abastecimiento de agua potable para Santiago. Tenemos nosotros tres amenazas generales. El río Maipo, declarado por la Dirección de Obras Hidráulicas y la DGA, es un río enfermo. Y ya no está subiendo los servicios ambientales ni tampoco los servicios de agua potable para sus habitantes. ¿Por qué está sobresaturada? Porque ya da el 80% de la demanda de agua potable y el 90% de agua de riego. El canal San Carlos se lleva casi toda el agua del Maipo y la reparte por la región metropolitana hasta el mar. Y tenemos tres amenazas. Uno, el cambio climático. Ya llevamos 7 años de sequía. Este va a ser el octavo, que parece que también viene seco. Y es una sequía que llegó para quedarse. Se está avanzando la desertificación. Los árboles que antes eran resistentes, como los litres, como los boyenes, están secándose. También tenemos amenazas de minera. Y por último, la amenaza más importante que tenemos en este momento, que es la hidroeléctrica. Bueno, ¿cuáles son las contradicciones que ha pasado en el Cajón del Maipo que tiene este gobierno y que tiene los proyectos que se aprueban en estos lugares? Ya ha sido declarado como un sitio patrimonial y paleontológico, como es el Valle de la Arena. Es una zona de interés turístico, es una zona libre de caza, es una zona de interés científico para efectos mineros. Eso es la única protección que tenemos frente a proyectos mineros. También se han hecho planes de acción como el Plan Santiago Andino, donde se hacen planes de manejo en los grandes fondos, principalmente para la conservación y el turismo. Y también fue declarado con la isla de Pascua y el lago Yanquihue como un destino sustentable. Y también, por ejemplo, acá en la política del 2011, que iban a empezar a ver el tema de los servicios ambientales, se veía que la zona alta de la región metropolitana, donde se ubica toda la cuenca del río Maipo, está como prioridad número 1 como reserva de recursos hídricos. Pero este proyecto ha recibido el apoyo de muchos ministros, ha tenido apoyo de todos los sectores, incluso diputados y senadores que nos apoyaron en denuncia, se han cambiado la camiseta y por eso nosotros nos hemos movilizado en contra del proyecto, en contra del gobierno y principalmente también de los Luxich, que fue el proyecto de la familia y el grupo económico que salvó este proyecto. Bueno, este proyecto se ingresó el año 2007, en ese año no había Ministerio de Medio Ambiente, había CONAMA. Eso quiere decir que la institucionalidad ambiental era aún más mala que la que tenemos ahora. Este proyecto fue retirado porque quería incluir los recursos hídricos de la Laguna Negra en un cañado. Iba a ser retirado porque no incluyó en su estudio de impacto ambiental esos sectores. Y fue ingresado nuevamente en 2008. El proyecto tuvo 3 adendas, algunos la tercera adenda resolvieron la mitad, pero igual le dieron su resolución de calificación ambiental en marzo del año 2009. Esta es el área de influencia del proyecto Alto Maipo. Es arriba de Santiago, donde la zona con más densidad en Chile. Tiene 4 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, 2 centros de la naturaleza y un monumento natural. Y el proyecto solo consideró el área de influencia donde devuelve las aguas, que es aquí. Pero no consideró lo que sucedía aguas abajo, por los sedimentos, por la baja de los flujos, por la baja de caudales, etc. Por las irregularidades que se presentaron, se hizo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, por varios antecedentes, dijeron que este proyecto no debería haberse aprobado en las condiciones que se presentó. Este proyecto que quiere hacer 4 captaciones, secando los esteros del río Volcán, dejando un caudal menor al 10%, que es por ley lo que se tiene que dejar. También quieren tomar la agua del río Yeso, que eso lo controla Aguas Andinas, y las aguas del río Colorado, que lo pasan directamente de una central de paso que ya tienen construida, que es la central del Parpar. Entonces quieren construir un túnel. Imagínense que este túnel, que es de 70 kilómetros de largo, va a devolver el agua al final del Cajón del Maipo. O sea, todos los pueblos que quedan acá en el Cajón van a quedar con mucho menos agua. Este túnel, que no es recubierto, va a impactar toda el agua subterránea que hay en la cordillera. Ni siquiera ellos saben cuál va a ser el efecto, porque no hicieron ningún estudio del impacto que puede tener ese túnel. Tampoco presentaron estudios de qué va a pasar con el cambio climático, con los glaciares, si qué va a pasar con la aceleración de la desertificación, nada. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que no una central de paso? Porque el volumen que va a tener este túnel de agua, estos túneles funcionan a presión máxima de agua, van a ser 2 millones de metros cúbicos de agua. Eso equivale a 3 estadios nacionales llenos de agua. Es decir, es un embalse entubado y no una central de paso como la empresa quiere publicitarlo. Eso en ninguna parte del mundo es una central de paso.
Una central de tercer paso se supone que toma el agua de un río y la devuelve a un mismo río. Imagínense, toma agua de 3 ríos distintos y la devuelve a otro río. No una energía renovable, es un proyecto de alto impacto. Y ese es el tema del blackout. El blackout, esto lo presentó la empresa, es cuando por algún terremoto, algún temblor fuerte o incluso por mantención, las turbinas tengan que pararse. ¿Qué sucede cuando se paran? Las aguas tienen que volver a sus cursos naturales. Se vacía el primer túnel y luego las aguas repentinamente, sin poder dar aviso previo, empiezan a volver por su curso natural. El tiempo que se demora en volver desde la parte alta de la cuenca, donde está captada la agua, hasta su punto de restitución, son 7,2 horas. Es decir, van a haber momentos que se van a parar las turbinas en que el río y los ríos, acá donde se devuelva el agua, no va a haber agua por 7,2 horas, y ahí puede afectar el abastecimiento potable para Santiago, porque Santiago solo tiene abastecimiento de agua, si se corta, como el corte que tuvimos, solo de 3 horas. O sea, van a haber 4 horas seguidas en Santiago sin agua. Y también porque volvieron los derechos de agua de terceros, los derechos continuos se van a ver vulnerados porque no van a tener todo el tiempo para poder sacar agua del río. Entonces va a significar la destrucción de la empresa de turismo y la economía local. Y estos son los caudales que ellos quieren dejar. Imagínense que el río Yeso tiene 12 metros cúbicos por segundo y lo que va a dejar el proyecto es 0,82, claramente menos del 10%. Incluso en el estero Calle van a dejar un caudal de 0. ¿Por qué pueden dejar estos caudales? Porque ellos tomaron los registros de agua de hace 50 años atrás. Hace 50 años atrás el Maipo y los ríos del Maipo traían mucho más agua. Así van a secar la poca agua que queda en el cajón del Maipo. Así acá hay como una imagen ilustrativa de más o menos cuánto sería el cambio de caudal de los distintos ríos. Esto es el río Volcán y esto es el río Yeso. Bueno, aquí empieza el enredo un poco. ¿Qué pasa con Agua Andina? Agua Andina en un primer comienzo era un opositor de este proyecto. Agua Andina es el que nos da agua potable a casi todo Santiago, ¿cierto? Y lo que dijo Agua Andina es que este proyecto puede incluso afectar la demanda de agua potable de los clientes, generando desabastecimiento para la ciudad de Santiago. En Chile no hay ley que diga que primero hay que ocupar el agua para agua potable y después para hidroelectricidad. No puede ocupar el agua para los derechos que te dan. Si te dan los derechos para tener electricidad y dejáis una comunidad sin agua, lo podía hacer. Es una ley que se está cambiando ahora, esperamos que se cambie pronto. Pero ¿qué sucedió? Se generó un acuerdo entre estas dos empresas transnacionales en que le da 2,5 metros cúbicos por segundo del uso de la Laguna Negra y los Encañados, que supuestamente eran reservas de agua que habían quedado fuera del proyecto. Este convenio para algunas personas de ASN y Alto Maipo sigue vigente, pero la Contraloría se dictó que para que puedan ocupar esas aguas tienen que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, cosa que dudo que hagan porque se atrasarían más y ya este proyecto tiene 7 años de atraso. Bueno, este proyecto se publicita como, y lo ponen incluso en la agenda energética del Ministerio de Energía, como un proyecto capaz de generar 530 megawatts. El vicepresidente del proyecto, Armando Lolas, dijo que en promedio se va a generar 190 megawatts. O sea, mucho menos de los 530 que está promoviendo la empresa y el gobierno. ¿Y por qué solo pueden producir 190 megawatts? Porque es el promedio de todos los meses. Son por los recursos actuales que tienen y no por la capacidad de las turbinas. Incluso con la sequía que hay actualmente, puede bajar esa cantidad de esos 190. Con este proyecto, el único problema que tenía, y por qué no se empezó a construir antes del año 2009, es que le faltaba un financista, alguien que le entregara el dinero para poder hacerse. ¿Y quién vino a salvar el proyecto? Luxi. Luxi compró el 40% de las acciones de este proyecto y 160 megawatts de esos 190 que va a generar se van directamente a abastecer a la minera Los Pelambres en la cuarta región. Gran parte de estos trabajos actualmente ya están completados. O sea, el momento de hacer algo ya está pasando, ahora o nunca. Y este proyecto ya tiene juicio, tiene 7 juicios legales que no se resuelven. Es terrible en Chile como los juicios pueden seguir resolviéndose y un proyecto puede seguir construyéndose a pesar de que no lo ha solucionado. Lo que hacen proyectos como este, pueden incluso perder los juicios, pero dicen que ya llevamos el 50% de este proyecto avanzado, entonces llevamos tanto avanzado que tenemos que seguir, aunque sea ilegal. Bueno, ¿por qué nosotros nos oponemos? La Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo y muchos habitantes del Cajón y de Santiago, y espero que ustedes también, porque
vulnera la seguridad de la reserva de agua potable, amenaza la continuidad de los caudales para el riego, hay incertidumbre para las actividades turísticas, amenaza miles de puestos de trabajo, agrícolas, turísticas, de los areneros. El tema de los sedimentos es importante, es también uno de los juicios importantes que está llevando, porque el río Maipo, la gracia que tiene, es un río turbio que arrastra sedimento. Y ese arrastre de sedimento lo que hace es que renueva los suelos de toda la región metropolitana y eso hace que los suelos sean tan fértiles. Los areneros se aprovechan de esos sedimentos y lo hacen para la industria de la construcción. Si este proyecto se realiza, todos los sedimentos quedarían en el lecho del río, no habría un caudal que arrastraría esos sedimentos. ¿Qué pasaría eso? El lecho del río disminuiría tanto que los canales que captan el agua del río Maipo quedarían colgados. Es decir, quedarían más arriba de donde pasa el agua. Sería un impacto tremendo. También túneles interceptarían aguas subterráneas, drenes y desvía agua que fluyen en la Vega. Ya están impactando Vega, eso ya hemos ingresado a denuncias por impacto vial. Está lleno de camiones, está lleno de camionetas que no respetan nada del cajón del Maipo. Y la otra denuncia también por localización ilegal de campamentos. También el FAN produciría el proyecto eléctrico Alto Maipo la desertificación de un área estimada de 100.000 hectáreas, apurando el derretimiento de glaciares que ya es acelerado y impactando áreas naturales y monumentos nacionales como el Morado. Y lo último e importante, y no tienen agua suficiente para producir la cantidad de energía que ellos dicen. Por eso negocian con agua andina para poder ocupar el agua de la laguna Negra en Cañado. Estamos seguros de que este es su fin último cuando esté este proyecto más avanzado. El Cajón del Maipo tiene un ecosistema que es prioridad mundial de conservación. Hay 3 ecosistemas así, o 5 ecosistemas así a nivel mundial. Hay muchas especies que solo existen acá en la región metropolitana. Por eso los impactos que no fueron evaluados en este proyecto, y pone buscar palabras, uno pone cambio climático, no existe. Esa palabra nunca la nombraron en el estudio ni en la RCA. Tampoco vieron el impacto que pueden tener sobre glaciares, por el levantamiento de polvo, etc. Tampoco evaluaron qué pasaría cuando se tuvieran que parar las turbinas y el agua tiene que ser liberada del túnel. A eso van a ser las aguas alumbradas. Tampoco se vio ese impacto. Tampoco se vio el impacto hidrogeológico por la construcción del túnel. Tampoco el agua sobre el agua potable, sobre los esteros. Tampoco la desertificación de la cuenca, el impacto sobre el tejido social. ¿Qué va a pasar con esos 2.000 trabajadores que lleguen a la zona? Imagínense que en el Cajón hay 13.000 habitantes solamente. Impacto sobre la economía local. Van a relocalizar incluso comunidades, que eso no lo incluyeron en el estudio de impacto ambiental y también queremos denunciarlo. Y también el impacto vial de la Florida y San José de Maipo. Estas son las agrupaciones que se oponen a este proyecto. Hemos tratado de aparecer lo máximo posible en conciertos, en marcha, y creo que aparecimos 30 segundos en 2 canales, y sería. Entonces, ¿cuáles son las vías de acción que tenemos para detener este proyecto? Tribunales, alto juicio en contra de la empresa, principalmente contra la DGA, con la empresa, apoyado por los canalistas del Maipo, por la coordinadora y otros habitantes también del Cajón. Otro juicio en contra de los servicios administrativos que tiene este proyecto, aún por aprobar. Pero lo más importante, que lo que nosotros, por lo que estamos acá y por lo que necesitamos a todos, es movilización social. Este proyecto se sabe poco, espero que ustedes lo hayan escuchado antes, pero necesitamos que Santiago se dé cuenta que su agua, que cuando abre el agua de la llave es del Cajón, pero esa agua está siendo manejada al antojo de una empresa transnacional como es Alcener y Agua Andina, y también el Grupo Luxor. ¿Cuáles son nuestras peticiones? Que se revoque la resolución de calificación ambiental por los cambios que ha sufrido en la inversión. Imagínense que antes costaba $600 millones, ahora cuesta 2.300 millones, o sea, es claramente otro proyecto. Nuevo destino de la energía, nunca se evaluó que el destino iba a ser Pelambre, sino de interés público, por eso pasó a llegar a algunas leyes como la ley de bosque nativo, y otro impacto no evaluado. Queremos que se reconozca y se declare el Cajón del Maipo como una zona excluida de desarrollar proyectos de actividades, porque ha sido declarado como sitio patrimonial, como les expliqué antes, zona de interés turístico, zona libre de caza, y queremos por último que se haga un paisaje de conservación, que se proteja el patrimonio y el desarrollo comunal sostenible del Cajón, al igual que al Güey. Es el glaciar San Francisco, arriba del Valle de la Arena, al otro lado está el Monumento Natural del Morado, y ahí están los contactos. Muchas gracias.